Imagina que el máximo ídolo de tu país, sea quien sea y sea lo que haga, que las personas lo tienen en una estima muy grande, lo admiran muchísimo, de un momento a otro, en un lapsus de un par de años, empieza a cometer los crímenes más atroces e innombrables que pueda haber en la humanidad. Esta es la historia de Alexander Villaplane, de estrella y capitán del fútbol francés, a participar en la Segunda Guerra Mundial. Nació en Argel, capital de Argelia, un 12 de septiembre de 1905, aunque también puede haber nacido un 24 de diciembre según dicen algunas fuentes. Hay un poco de confusión con esto, pero lo que sí se puede decir con mucha certeza es que nació en 1905. En ese entonces era una colonia francesa que sus padres tuvieron que mudarse por problemas económicos y obviamente laborales. En 1921 Alexander Villaplane se mudaría a Montpellier a vivir con sus tíos. En esta ciudad fue cuando dio sus primeros pasos futbolísticamente hablando. Su primer equipo sería el SET, donde se desglosaría como mediocampista y bueno, lo haría de aquí en adelante en toda su carrera futbolística. En 1927, más o menos a sus 22 años, pasaría a jugar al Nîmes. Quizás aquí fue el momento donde catapultó su carrera deportiva, y también aclarar que aquí ya era capitán, era el líder del equipo, y ya se empezaban a mostrar esos tintes de un carácter bastante fuerte y a veces muy complicado de manejar. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante, y es que en el fútbol francés los jugadores no cobraban por jugar, ¿sí? Estaba totalmente prohibido pagarles a los jugadores más allá de que ya estuvieran en equipos de élite. Y ustedes se preguntarán cómo hacía entonces Alexander Villaplane para sustentarse, para vivir. Pues resulta que el club le inventó un trabajo ficticio para remunerarlo de alguna forma u otra. El trabajo ficticio no tengo ni idea de cuál es, pero esa es la historia. Su primer acercamiento con el seleccionado francés sería en 1928, jugando los Olímpicos de Ámsterdam. En 1929, Villaplane ficharía por el Racing Club de Francia, y en 1930 llegaría lo que sería el primer Mundial de Fútbol. Este Mundial de Fútbol se desarrolló en Uruguay y fue bastante accidentado porque en un principio iban a ser 16 equipos e iba a ser eliminación directa. Terminaron yendo 3 equipos y fue un formato de fase de grupos la primera ronda. De hecho, solo fueron 4 selecciones europeas: Bélgica, Rumania, lo que en su momento era Yugoslavia, y Francia. El partido inaugural tiene un tinte especial para Alexander Villaplane, ya que su selección francesa fue el que inauguró junto a otras 3 selecciones, su rival y otro partido que se desarrolló a la misma hora. Y no solo eso, sino que Alexander Villaplane se podría decir que fue de los primeros capitanes, y al menos el primer capitán de Francia, en liderar el equipo en un mundial de fútbol. No solo el primer capitán, sino que en el primer gol que marcó Francia, él fue el que asistió al goleador. El partido terminó 4-1 ganándole a México y así sumarían sus 2 primeros puntos. Lastimosamente quedaría eliminado porque tanto Argentina como Chile le ganarían 1-0 y quedaría tercero. Decir que en este mundial supongo que por el número de selecciones solo pasaba un equipo a la siguiente ronda. Que por cierto, cuando fui a buscar a Alexander Villaplane y sus estadísticas, solo se encuentran los 3 partidos que disputó en el Mundial de Fútbol de 1930. No aparece ningún registro de su club ni nada por el estilo. Supongo que será por los acontecimientos futuros a esta historia que les estoy contando. En 1932, la Federación Francesa aprobaría pagarle, remunerarle algo a los jugadores profesionales de fútbol, lo cual era una noticia muy buena para Alexander Villaplane en ese momento, ya que para Alexander Villaplane el dinero lo es todo. Así, Francia dividió sus ligas en 2, en norte y en sur. En ese mismo año, Alexander Villaplane ficharía por el Antibes, equipo que hacía parte de la división sur. Este equipo lograría ganar su región y disputaría la final frente al equipo que haya ganado la región norte. Estaban a punto de disputar la final, pero se logró comprobar que tanto Alexander Villaplane como otros jugadores que hacían parte del Antibes habían amañado partidos. Obviamente el club tomaría medidas ante esta situación y despediría a Alexander Villaplane junto a los otros jugadores que habían hecho parte de estos amaños. Y entonces se empezó a volver un poco más adicto a las apuestas, porque antes ya apostaba, no lo hacía con tanta medida porque no es que le sobrara el dinero, pero ahora, ya que le pagaban a los jugadores, el hombre le encantaba despilfarrarlo en apuestas. Por ejemplo, lo que más le encantaba era apostar en carreras de caballo, ir a los hipódromos y apostar a cada rato. Desde ese preciso momento en que se descubrió que amañó partidos, vendría lo que sería el declive de Alexander Villaplane. Ficharía por el Niza, pero bueno, sería un desastre total. No iba a los entrenamientos, era totalmente indisciplinado, le faltaba el respeto a sus compañeros, tenía discusiones y peleas con ellos y también con el cuerpo técnico, se la pasaba tomando, llegaba en fuera de forma y obviamente se la pasaba apostando. Para acabar con esta novela, el Niza descendería a segunda división y finalmente despediría a Alexander Villaplane. Y así como Niza tuvo que jugar segunda división, bueno, Alexander Villaplane también lo tuvo que hacer con el Bastien, que sería su sexto y último club. En 1935 jugaría su último partido oficial.
Esta situación que se le presentó a Villaplane con Niza y con el Bastien de Burdeos implicó negativamente en el jugador porque no fue convocado ni para el Mundial de 1934 y tampoco para el Mundial de 1938. En ese mismo año de 1935, Alexander Villaplane ya empezaría a incursionar con crímenes. Entonces ya empezó a meterse netamente en el tema de apuestas. Amañó las carreras en el hipódromo y a su vez ya estaba metido en temas de contrabando. De hecho fue arrestado por un año por amañar a carreras en el hipódromo. Claro, Alexander Villaplane está en un vaivén con el tema de los crímenes, en este caso de apuestas y contrabando, y en 1940 Alemania invadiría Francia. Esta invasión viene por efecto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que empezó un año antes, en 1939. Y Villaplane, mientras transcurría esta invasión, estaba en la cárcel. Ya saben por qué, y obviamente saldría. La invasión de Alemania a Francia le vendría como anillo al dedo irónicamente a Alexander Villaplane, porque ahora sí no tendría ninguna barrera en ese momento para cometer crímenes y conseguir dinero a espaldas de otros. Cuando tu país está inmerso en una guerra mundial o incluso en una guerra civil, a las personas se les vienen muchas cosas a la cabeza. Aunque creo que la idea que se le vino a Alexander Villaplane sería algo que la gran mayoría no pensaría. Pues se unió a un grupo criminal liderado por Henry Lafon, que, en teoría, hacía parte del bando nazi. Es que al menos se hubiera unido a su propia patria, pero no va a luchar contra ella, es que es increíble. Digo que en teoría este grupo de Henry Lafon hacía parte de los nazis porque, a ver, más allá de las motivaciones que tenía esta Alemania nazi, ellos lo que hacían solo era por dinero. Y obviamente en ese momento lo más favorable que ellos veían era el bando nazi por encima de los franceses o cualquier otro bando que hubiera en esta guerra mundial. La Luca otra vez. Entonces, para Alexandre la forma más fácil de conseguir dinero, como ya no lo podía hacer con el fútbol, la otra alternativa era delinquiendo. Alexander Villaplane engañaba a sus compatriotas judíos, diciéndoles que los iban a salvar de los nazis, pero claro, Alexander Villaplane junto a su bando les decían que los iban a salvar a cambio de dinero. Alexander recibía primero el dinero y luego sí subía a los judíos a los camiones que por cierto eran de los nazis obviamente. Estos judíos se transportaban con esos camiones por un largo tiempo, bastante perdidos, de hecho ellos ni sabían a dónde rayos los estaban llevando, y de un momento a otro los bajaban en un lugar cualquiera y los fusilaban. En teoría, el grupo criminal de Henry Lafon tenía que darle gran parte de la suma de dinero a los nazis, pero aparentemente lo que se dice es que tanto Villaplane como Henry Lafon se guardaban gran parte de ese dinero. Y obviamente no solo engañaban a los judíos, sino que también engañaban a los nazis y no le daban todo el dinero a ellos. Tiempo después pasó a dirigir una de las brigadas de África del Norte para luchar contra cualquiera que se opusiera al partido nazi. Mientras averiguaba sobre la vida de Alexander Villaplane, me di cuenta que hay un libro, por ejemplo, que lo menciona, que se llama Traicionarás descaradamente, de Philip Aziz. Hay un fragmento donde describe cómo Alexander Villaplane, mientras le roba las joyas a una chica, tiene una cara de psicópata total y no siente remordimiento por absolutamente nada. Traté de mirar si este libro estaba gratuito, pero bueno, no fue posible obviamente. Y tampoco es posible conseguirlo en otro idioma, salvo que pagues, por supuesto. Quizás la peor masacre en la que participó Alexander Villaplane fue en 1944, en junio para ser específicos, cuando junto a su pelotón secuestraron y saquearon a un poco más de 350 personas. Más allá de que la mayoría fueron deportadas, 53 de ellas las fusilaron. Se dice que es una de las mayores masacres en tierras francesas durante la Segunda Guerra Mundial. Villaplane vio que la derrota nazi estaba al caer, por lo que ahora sí, con el fin de ocultar un poco sus crímenes, empezó a salvar judíos. Eso sí, a cambio de dinero. Que el dinero no falte, ala. Hambre no pasa. El 25 de agosto de 1944, Alemania se rendiría, y todo aquel que haya colaborado con la Alemania nazi sería capturado. Sobra decir que, por supuesto, en este bando está Alexander Villaplane. Acusación por alta traición y por tener responsabilidad directa en homicidios. En el juicio también describen que estuvo involucrado en torturas y también en agresiones sexuales. Finalmente, Alexander Villaplane sería fusilado un 26 de diciembre de 1944 junto a muchas de las otras personas que lo acompañaron en estos crímenes, incluyendo por supuesto a Henry Lafon, que era uno de los líderes de esos grupos criminales. Si Alexander Villaplane en realidad nació un 24 de diciembre, como dicen algunos, literalmente lo fusilaron 2 días después de su cumpleaños. Mira, qué curioso. Nadie derramó una lágrima por Alexander Villaplane, un loco que apenas sintió el poder y el placer del dinero, cometió las peores atrocidades posibles con el fin de conseguirlo. Y salió el sol.